En Pedro Muñoz FM cuidamos de ti. Consejos de nutrición para tu bienestar con Sara Yuste Izquierdo. Hola, muy buenos días. Bienvenidos de nuevo al post de nutrición. Seguro que muchos de vosotros y de vosotras habéis escuchado hablar de la enfermedad celíaca o tenéis algún familiar o algún conocido que sea celíaco, ¿no? Pero ¿sabéis realmente lo que es o en lo que consiste? Pues os lo cuento. La enfermedad celíaca es una patología multisistémica con base autoinmune, ¿vale? Que es provocada por el gluten y que afecta a personas genéticamente susceptibles. Y diréis, ¿qué significa que es una patología multisistémica o que tiene base autoinmune? Pues os cuento. Multisistémica quiere decir que puede verse afectado cualquier otro sistema del cuerpo humano, no solamente el aparato digestivo. Por lo tanto, puede provocar también otros síntomas aparte de los síntomas intestinales. Y autoinmune quiere decirse que en el desarrollo de la enfermedad interviene nuestro sistema inmunitario, obligando así a que las defensas de la persona celíaca reaccionen ante la ingesta de gluten. En este caso, es la reacción autoinmune la que daña la mucosa del intestino y destruye también las vellosidades que tenemos en ese intestino, ¿vale? Que son las encargadas de absorber esos nutrientes que son tan necesarios para mantenernos sanos. Los síntomas más frecuentes en esta enfermedad podrían ser la pérdida de peso o la pérdida de apetito, la fatiga, las náuseas, vómitos o diarreas, también hay distensión abdominal o puede haber pérdida de masa muscular, incluso retraso del crecimiento o alteraciones del carácter como irritabilidad o apatía, introversión y tristeza. También son síntomas muy frecuentes los dolores abdominales y el meteorismo y también la anemia por déficit de hierro, que es muy común también. Sin embargo, tanto en el niño como en el adulto hay síntomas que pueden ser atípicos o estar ausentes, por lo que pues el diagnóstico se dificulta mucho. ¿Y cómo se diagnostica la enfermedad celíaca? Pues cuando hay una sospecha clínica se valora al paciente la existencia de alguno de estos síntomas que acabo de mencionar y si hay signos de la enfermedad o si se pertenece a uno de los grupos de riesgo, ya sea bien por presentar alguna enfermedad que se pueda asociar con esta enfermedad celíaca o bien porque el paciente tenga ya algún familiar que padezca esta enfermedad. También otra prueba sería la analítica en sangre. Estas analíticas o estos marcadores serológicos pues son de gran utilidad como indicador de esta enfermedad. Ayudan a seleccionar a los individuos pues con mayor probabilidad de presentar este tipo de patología. Lo que sí es importante es que el resultado de esta analítica de negativo no quiere decir que se excluya definitivamente el diagnóstico, es decir, que no se pueda ser celíaco o padecer esta enfermedad. Otra de las pruebas serían una prueba genética, un estudio genético, que también son muy útiles en este tipo de patología. Pero también digo, una prueba genética positiva por sí sola pues no confirma la enfermedad. Deben de darse varias pruebas positivas, no solamente esta. Y la que sí que es una prueba definitiva sería la biopsia. Y por último, una de las pruebas que nos hacen pensar que se puede tener esta enfermedad es cuando retiramos el gluten de nuestra dieta y vemos que hay una mejoría, ¿vale? Esta mejoría suele ser inmediata, aunque la recuperación intestinal es mucho más lenta. El gluten es una proteína que se encuentra en las semillas de muchos de los cereales que hay en nuestra alimentación, como por ejemplo el trigo, que es el cereal más común en nuestra dieta, es el más accesible y es el que más se usa en nuestra industria alimentaria. Pero también el gluten está presente en la cebada, en el centeno, en el triticale, en la espelta y incluso en algunas variedades de la avena. El grano de estos cereales no está compuesto únicamente por gluten, sino que existen otras partes como son el almidón, el germen o el salvado, que si se extraen mediante un proceso mecánico y tecnológico, pues se podrían emplear como ingredientes en alimentos sin gluten. El gluten lo que hace es que es el responsable de la elasticidad de la masa de la harina y hace que tenga pues una consistencia y una esponjosidad mucho mayor en panes y en masas horneadas, por eso que sea tan utilizado en la industria alimentaria. Es muy apreciado en la alimentación por su poder espesante, más que nada. El gluten puede generar también otro tipo de patologías, no solo la enfermedad celíaca, sino la sensibilidad al gluten no celíaca e incluso la alergia. En la sensibilidad al gluten, el paciente tiene esos síntomas digestivos y extradigestivos que son característicos de la enfermedad celíaca, pero el paciente en sí no es celíaco ni es alérgico al gluten. El paciente sí que mejora cuando se hace una dieta sin gluten y empeora cuando se ingieren alimentos que contienen gluten.
pero aquí sí que no interviene nada el sistema inmunitario. Sin embargo, la alergia al trigo o al gluten sí que la respuesta la provoca el sistema inmunitario y es una reacción que se desencadena de manera muy rápida, que puede ser en cuestión de minutos y como mucho en cuestión de horas, pero es una reacción inmunológica. La celiaquía no se puede curar, ¿de acuerdo? Pero sí que si llevamos una dieta libre de gluten de por vida, pues los síntomas podrían desaparecer e incluso las vellosidades del intestino pueden sanar con el tiempo. Pero en la mayoría de casos el tratamiento es seguir una dieta sin gluten, bien equilibrada. Aunque sí que es verdad que hay veces que el médico puede necesitar recetar algún tipo de complemento de vitaminas o minerales, como puede ser, por ejemplo, de hierro, en algún caso. También es importante que se pida ayuda a un dietista o a un nutricionista porque te pueden ayudar, te pueden pautar qué tipo de dieta seguir para eso, para que sea sana e equilibrada y te ayuden también a leer etiquetas. Es importantísimo esto de leer etiquetas porque hay muchísimos productos que contienen este tipo de granos que he comentado anteriormente, como pueden ser la cebada o el centeno o incluso algunas variedades de estos granos que nos pueden hacer daño. Sé que es muy complicado llevar una dieta libre de gluten, pero con el tiempo y la mayoría de las personas son capaces de adaptarse y de mejorar. Si no se hace un diagnóstico a tiempo o se demora mucho ese diagnóstico o incluso una vez diagnosticada la enfermedad no se sigue una dieta exenta de gluten, pues se puede poner en riesgo padecer otro tipo de enfermedades o de complicaciones, como pueden ser trastornos autoinmunitarios o enfermedades como la osteoporosis o fracturas, también tener ciertos tipos de cáncer intestinal o incluso anemia, infertilidad también o abortos espontáneos, enfermedades hepáticas, entre otras complicaciones. Es muy importante llevar una alimentación adecuada y como no se conoce una causa exacta que produzca esta enfermedad, pues no hay forma conocida de evitar padecer la celiaquía. Sin embargo, el estar consciente de los factores de riesgo, como puede ser tener un familiar que ya tenga esta enfermedad, pues esto va a hacer que se puedan aumentar las probabilidades de tener un diagnóstico precoz y un tratamiento. Y bueno, una vez dicho todo esto, quiero destacar una frase que a menudo me comentan en consulta y es que las personas celíacas no pueden comer nada. Me dicen, Sara, yo como celíaca es que no puedo comer prácticamente nada. Y bueno, tengo que decir que eso es absolutamente falso. Y es que la base de nuestra alimentación se tiene que basar en materias primas frescas. ¿Cuáles son esas? Pues las frutas, las verduras, las hortalizas, las legumbres, los huevos, los lácteos, las semillas, las carnes y los pescados, los frutos secos. Y ya sí que cuando hablamos de cereales, ya sí que nos tenemos que centrar en los etiquetados sin gluten. El problema viene cuando queremos comer alimentos que ya han sido procesados, porque ahí sí que pueden contener gluten o trazas de gluten. Hay que prestar especial atención a la contaminación cruzada. ¿Y cómo evitamos este contacto cruzado en casa? Pues utilizando un mueble particular y en la zona más alta de la cocina para almacenar estos productos específicos como pastas, galletas, harinas o pan sin gluten. Reservar una tostadora o una sandwichera para productos sin gluten. Cuando se cocine, pues asegurarse de no compartir el agua de cocción, aceites o los mismos accesorios. Hay que lavarlos primeramente con agua caliente y jabón antes de que se reutilicen para estos productos sin gluten. Y si utilizamos una batidora para preparar algún producto con gluten, pues asegurar limpiar bien las aspas, que no queden restos. Se pueden desmontar para hacer una limpieza mucho más exhaustiva y que evitar que se contamine otras preparaciones. Y en cuanto a los hornos, intentar no hornear a la vez unos productos con y sin gluten, sobre todo si el horno es de aire, y situar siempre el producto sin gluten en la bandeja superior. Y bueno, hasta aquí el post de hoy y nada, como siempre os digo, si necesitáis ayuda, pedirla a un profesional para que os podamos guiar y os hagamos el día a día un poquito más fácil. Que tengáis muy buen día, un saludo y hasta la próxima.